Cuando Enrico Fermi desarrolló el primer reactor nuclear del mundo, jamás pasó por su cabeza el gran avance que traía a la humanidad. En pocas palabras, la energía nuclear es un tipo que proviene de reacciones nucleares, o de la desintegración de algunos átomos como consecuencia de la liberación de la energía almacenada en el núcleo del mismo, y con ella se produce la energía eléctrica, térmica y mecánica a partir de reacciones atómicas. Pero como todo descubrimiento científico se corren riesgos, solo que en este caso es mucho más peligroso de lo que te imaginas, ya que con un mínimo error humano las consecuencias son bastante graves, porque crea residuos peligrosos para la salud y el medio ambiente que se mantienen radiactivos durante cientos de miles de años, y dichos accidentes nucleares arruinan regiones enteras y hasta vidas humanas, pero ningún otro caso a consecuencia de un accidente nuclear se compara con lo que le sucedió a este hombre, Hisashi Ouchi, quien tuvo una muerte terrible en uno de los peores acontecimientos nucleares que pocos conocen, y las causas te dejarán sin palabras. En la localidad de Takaimura, en la prefectura de Ibaraki, se situaba la central nuclear Tokai, que cuenta con 2 accidentes nucleares ocasionados por trabajadores del lugar. El primero de ellos fue el 11 de marzo de 1997. Se cuenta que a eso de las 10 a.m., se produjo un pequeño fuego que se extinguió por todos los operarios. Parecía controlado, pero ese mismo día a las 18:04 p.m. hubo una explosión que destrozó algunos muros y ventanas, y eso terminó por exponer a 37 trabajadores a una dosis de 60 millones de becquerel, siendo de las exposiciones más altas que se registraron. Este accidente fue un leve aviso de lo que se vivió 2 años después, específicamente el 30 de septiembre de 1999, en una planta de reciclaje de combustible nuclear de la Compañía de Conversión de Combustibles Nucleares de Japón, en donde se produjo un incidente terrible con algunas víctimas mortales. Hisashi Ouchi y Masato Shinohara, 2 operarios de la planta nuclear japonesa de Tokaimura, se encontraban vertiendo una solución de óxido de uranio en ácido nítrico en un tanque de sedimentación, con el fin de elaborar combustible para usar en un reactor nuclear. Según la empresa, eran trabajadores calificados para realizar esta actividad, pero por norma general las medidas de prevención de riesgos laborales obligaban a no usar recipientes que pudieran contener una medida mayor de la masa crítica recomendable, la cual no debía superar los 2.3 kilogramos de uranio, y en su caso usaron baldes y llegaron a aplicar 16 kilogramos de uranio. Luego de esto, la cantidad aplicada provocó una reacción en cadena, emitiendo una gran radiación gamma y de neutrones que fue imposible controlar. Tras un destello azul, las alarmas de radiación gamma comenzaron a sonar, y quienes estaban en el sitio, Hisashi Ouchi, que estaba junto al tanque, Masato Shinohara, quien se encontraba junto a una plataforma, y un tercer empleado, Yokokawa, que estaba en un escritorio a unos 4 metros de la zona, comenzaron a sentir malestares que poco a poco fueron incrementando, pero solo 2 técnicos presentaron dolores en articulaciones, náuseas, dificultad para respirar y otros problemas médicos que eran la consecuencia de este accidente. Los operarios hicieron de todo para parar la reacción, y tras 20 horas de esfuerzo lo consiguieron, pero para ellos ya era demasiado tarde, pues la reacción a la que se habían expuesto fue letal, y es que llegaron a alcanzar niveles de hasta 15,000 veces permitidos. Sin embargo, otros niveles señalaron que esta cifra alcanzó 40,000. Y se cree que quien sufrió las consecuencias mayores de este accidente que se pudo evitar si se hubiera tenido contenedores con la cantidad requerida fue Hisashi Ouchi, pues su cuerpo recibió 20 milisievert, cuando lo permitido en una persona es de 1 milisievert de radiación al año. Así que poniéndolo de esta manera, Hisashi recibió la mayor cantidad de radiación en la historia. Esto además trajo graves problemas a la sociedad de unos 300,000 habitantes en un perímetro de 10 kilómetros alrededor de la planta. Los más cercanos fueron evacuados, y los que estaban un poco más distantes tuvieron que encerrarse en sus casas. Y para que te des una idea de la gravedad de la situación, se prohibió pescar y beber en las aguas cercanas al accidente. También tenían prohibido la cosecha de cualquier explotación agrícola, y 49 pobladores y trabajadores de la central nuclear sufrieron daños. 2 de ellos murieron a causa de la explosión de la radiactividad, pero uno sobrevivió, solo que fue lo peor que pudo haberle sucedido, pues tardó 83 días para morir en condiciones espeluznantes, que al escucharlas te provocarán muchos sentires. Volviendo a Hisashi Ouchi de 35 años, se sabe que al llegar al hospital de la Universidad de Tokio por sufrir un desmayo en la planta,
El hombre tenía la piel roja e hinchada debido a la exposición, que años más tarde se sabría que el operario recibió una carga radiactiva similar a la emitida en el epicentro de la explosión de la bomba atómica de Hiroshima. Pero según los médicos, el hombre, luego de recuperar el conocimiento, pudo hablar con ellos y les comentó que fuera de las quemaduras en su cara nada meritaba alertas, pero pronto empezarían a aparecer en su cuerpo las terribles consecuencias de la radiación. Esto cuando sus cromosomas fueron estudiadas y se descubrió que se habían descompuesto. Ante esto intentaron regenerar las células de su cuerpo, pero era inútil, pues se dio a conocer que sus glóbulos blancos, que ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades, habían reducido a cero. Esto los alarmó, y pusieron mucha atención a sus futuras reacciones que estaban conscientes no serían buenas, más bien dolorosas. Tras una semana en el hospital y a pesar de recibir un trasplante de células periféricas por parte de su hermana para intentar recuperar su sistema inmune, el hombre comenzó a mostrar signos más graves por radiación. Aunque estaban seguros que serían muy serias las consecuencias, jamás se imaginaron lo que tendrían frente a sus ojos, y ver a un hombre sufrir no fue fácil, ya que su piel comenzó a desprenderse y quedaba al rojo vivo, es decir, ya no cicatrizaba. Además tenía problemas para respirar y un dolor terrible que obligaba a los médicos a mantenerlo en coma inducido desde el momento en que se presentaron estas reacciones. 18 días más tarde, se descubrió que la radiación había matado las células trasplantadas por su hermana, y con esto se dieron cuenta que ya no había más que hacer, solo esperar a que muriera. Solo que el proceso fue muy trágico, pues a los 27 días comenzaron a deteriorarse otras partes de su cuerpo, incluyendo sus intestinos que no paraban de tener hemorragias. De ahí que llegara a recibir hasta 10 transfusiones de sangre al día, perdiendo además otros líquidos corporales a través de la inexistente piel. En total perdía 10 litros de sangre al día, incluso esta salía hasta por los ojos, y aunque lo envolvieron en una gasa para evitar estas hemorragias tan severas, fue imposible controlar el sangrado. Los médicos hicieron de todo, incluso le colocaron piel artificial, pero se toparon con algo que jamás imaginaron. Los músculos comenzaron a desprenderse del hueso, hasta dejarlo expuesto. Hisashi Oji, tras 59 días en el hospital, pasó por mucho, y uno de tantos episodios fue cuando su corazón se detuvo 3 veces en un espacio de tiempo de 50 minutos, lo que dañó su cerebro y riñones, y muchos en el hospital esperaban que murieran, pero se dieron cuenta de algo que los indignó, que lo mantenían con vida artificialmente por medio de máquinas externas a petición de los dueños de la compañía de combustibles nucleares, que sabían que si Hisashi moría, ellos enfrentarían grandes cargos por negligencia, así como multas millonarias e incluso un tiempo en la cárcel, y esto traería que cerrarían la planta, un riesgo que no estuvieron dispuestos a correr. Así que desde el momento en que se enteraron que llegó al hospital, solicitaron a los médicos hacer todo lo posible para mantener al hombre con vida, aún sabiendo que no había nada que hacer y que era mejor que muriera. Pero los médicos estuvieron dispuestos a hacerlo, y así podrían experimentar y estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano, sin tomar en cuenta que Hisashi le suplicaba a gritos que lo mataran o dejaran morir. Pero con algo que no contaban es que su cuerpo en algún momento iba a dejar de reaccionar a cualquier máquina, y Hisashi Oji murió de un fallo multiorgánico el 21 de diciembre de ese año, tras 83 días en el hospital, repleto de sufrimiento y agonía que dejó a los médicos sin palabras, pues no entendían cómo es que su compañero Masato Shinohara, quien estaba con él al momento del accidente, aguantó unos meses más, específicamente hasta abril, pero también murió de un fallo multiorgánico, solo que su situación no fue tan alarmante. Por cierto, el tercer empleado, aquel que se encontraba a unos metros de su escritorio, fue dado de alta tras 6 meses en el hospital sin ningún problema en su salud. Por supuesto que hubo responsables que merecían castigo, y estos eran los altos cargos de la compañía de conversión de combustibles nucleares de Japón. Estaba el presidente de la planta nuclear Kenzo Koshijima, y 6 integrantes importantes de la compañía que enfrentaron cargos por incumplimiento de las normas de seguridad, y que fueron condenados solamente a 2 y 3 años. Esto porque pagaron una multa de $121 millones como compensación de los daños, no solo por los empleados que fallecieron, sino por las casi 7,000 personas que sufrieron daños graves. Y por tanto, esto dejó en quiebra a la empresa y poco tiempo después cerraron, y terminaron operaciones para siempre. Las causas principales para condenarlos es que se supo que por medio de los informes de la empresa, los 2 operarios no estaban capacitados para la realización de la mezcla de uranio, enriquecido con ácido nítrico. Además, al hacer la tarea de forma manual,
No tenían la manera de medir la cantidad de este peligroso elemento químico que debían utilizar, y por si no fuera suficiente, ningún hombre utilizaba el equipo de protección necesario, y tras finalizar todo el proceso de enjuiciamiento, el caso se cerró por completo, dejando para la historia un evento terrible que la compañía de combustible en su momento justificó como un riesgo de trabajo, el cual era necesario para cumplir su objetivo. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.